Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. Antes de dar paso a Natalie Arias, ya la tenemos conectada a la asambleísta Arias. Ok, antes de dar paso a la asambleísta Arias, voy a dar lectura rápidamente a un comunicado que ayer se viralizó sobre el estado de salud de la colega periodista Tania Tinoco. Ante la preocupación por el estado de salud de nuestra querida Tania Tinoco, dice el comunicado, y los gestos de cariño que hemos recibido como familia, queremos trasladar un generoso agradecimiento a todos los que nos han contactado. Tania ha sido intervenida tras detectarse a tiempo una arritmia cardíaca y en este momento se encuentra estable. Apenas sea posible, se trasladará a Estados Unidos para continuar con su recuperación. En estos momentos de inquietud, la familia pide su apoyo y respeto a la privacidad, así como evitar difundir rumores o información imprecisa, sobre todo algunos colegas que dicen cualquier cosa o preguntan cualquier tontería en los chats grupales. O sea, a veces no entiendo cómo se incumple con los códigos periodísticos, que es la verificación y la contrastación. Se publica cualquier cosa. Hay que ser muy precisos en eso. Añade, convoquemos una cadena de oración para una pronta recuperación de nuestra querida Tania. Gracias por la comprensión. Firman las familias Handeman Tinoco y Tinoco Márquez. Yo a Tania Tinoco, Belkis, amigos, amigas, la conocí entre el 92 y el 93 cuando empecé como periodista. Yo era, en la costa dicen pelado, en la Sierra Huambra, era un guambrito de 18, 19 años y Tania ya era una reportera con su recorrido y era presentadora de Telemundo. En lo personal he tenido enormes diferencias con ella, pero en medio de esas diferencias siempre se han manejado con respeto y con amistad. Y le auguro a Tania Tinoco una pronta recuperación, mucha solidaridad, mucha fuerza, mucha empatía con la querida Tania, que se pueda recuperar en el menor tiempo posible y pueda volver a su trabajo, no en la cadena de televisión Ecuavisa. Así que un abrazo para Tania a la distancia. 7:39, Natalie Arias está con nosotros. Escuchamos hace minutos a Ronnie Aliaga con su visión sobre los episodios del CAL de esta semana. Vamos ahora con la otra visión, la de Natalie Arias, quien integra el CAL, representa al bloque o bancada de Acuerdo Nacional. Ella es asambleísta de Creo. ¿Cómo le va, legisladora? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, muy buenos días, Belkis, y también un saludo cariñoso a todos quienes están siguiendo esta entrevista. Gracias a usted por atendernos. A ver, nos gustaría que usted le cuente a la audiencia su visión sobre lo que ocurrió el día miércoles en el seno del CAL, por favor. Un gusto, y no solo es lo que sucedió el día miércoles, sino también lo que ha venido sucediendo dentro de la Asamblea Nacional en repetidas ocasiones, lastimosamente, y cómo el apuro y pues el irrespeto al procedimiento legislativo pues nos tienen lastimosamente dentro de esta situación. Particularmente el día miércoles de esta semana estuvimos convocados para un orden del día regular, en este caso pues la calificación de proyectos de ley y además también un trámite de queja administrativa que había que poner en conocimiento de los miembros del Consejo. Y pues se presentó un cambio del orden del día. En efecto, pues es un derecho que asiste a cualquiera que participe de una sesión de comisión, sea una sesión del Consejo de Administración Legislativa o una sesión del Pleno de la Asamblea. Pero ¿qué puede contener un cambio del orden del día? Pues sencillamente aquello que está enmarcado dentro de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y en este caso, pues desde el inicio estuvo llena lastimosamente de tropiezos. Describo cuáles son las partes de ese cambio del orden del día presentado por el asambleísta Pereira y respaldado, voy a empezar pues por una importante cantidad de miembros del CAL. En este caso lo que proponía esto es adelantar, adelantar el tratamiento de los proyectos de ley, de las denuncias en este caso que fueron presentadas 24 horas antes, contra la totalidad de los miembros del Consejo de Administración Legislativa y una específicamente contra la presidenta de la Asamblea. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Y los ecuatorianos deben saberlo. Se tiene hasta 3 días para poner en conocimiento de los miembros del CAL y el CAL luego tiene hasta 5 días para poder definir
si en este caso en particular se cumple o no los requisitos que se requieren para presentar una denuncia, que no son complejos. En este caso se trata de las firmas válidas de quienes estaban haciendo uso de la curul, de quienes estaban principalizados en ese momento. Además también la descripción de los hechos, importantísima, porque en función de eso es que se evaluará eventualmente pues en la comisión cuál es la naturaleza de esa denuncia y, aún más importante, las pruebas. Ojo con esta parte también. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Se prestó para votación, se incluyó en el orden del día y como no se incluyó a capricho de quien proponía y de quien respaldaba, en este caso el asambleísta Pereira y el asambleísta Aliaga, pues se apeló la presidencia en ese caso dentro de la sesión. De ahí en adelante todo pues quedó lastimosamente, nuevamente a mi pesar, quedó pues ya un poco comprometido porque porque sencillamente es única y exclusivamente facultad de la presidencia de la Asamblea, no de quien preside la sesión, ojo, de la presidencia de la Asamblea, en este caso pues ordenar, es decir, poner en qué momento del orden del día pues se tratan estos temas y como es la práctica parlamentaria habitual, se incorporaban al final del orden del día que ya había sido convocado. Asambleísta Arias, buenos días. Sí, ahí quisiera detenerme un momento y preguntarle si en efecto se trató de un capricho de los asambleístas Aliaga y Pereira, o no es acaso, como lo acaba de decir el asambleísta Aliaga, en el sentido de que cuando se dio paso al cambio del orden del día, la moción fue aprobada en esos términos, de manera que las denuncias no sean conocidas al final de la agenda como estaba establecida, sino al inicio. ¿Fue un capricho o tiene sustento lo que dice el asambleísta Aliaga? No es posible tener sustento. Puedo concordar en que estuvo incluido dentro del cambio del orden del día. Aquí hago un paréntesis. Resulta, queridos ecuatorianos que están siguiendo esta sesión, que porque yo tenga los votos no puedo hacer lo que me dé la gana dentro del Consejo. Un día de estos va a venir un creativo, por no usar otra palabra, algún entusiasta dentro del Pleno y va a tratar de pasar un proyecto de ley completo a través de una moción o un cambio del orden del día sencillamente porque tiene los votos. Estamos a nada de que eso suceda dentro de la Asamblea Nacional porque eso les acomoda en este momento. Aún cuando fue propuesto de esa forma, esa es la parte que no era válida dentro del cambio del orden del día, estimada Belkis y estimado Fabricio, y ecuatorianos que nos escuchan. Esa parte sencillamente no podía ser válida porque esa es una potestad exclusiva de quien ha convocado la sesión. Ojo, no de quien la puede llegar a dirigir por pues alguna apelación, en este caso como se produjo en ese mismo episodio, en esa misma sesión. Entonces, en ese sentido no era posible pues incorporar como ellos demandaban, porque no es facultad de ellos, es facultad privativa de la presidencia en qué orden lo pone. Y la práctica parlamentaria la práctica habitual es que se pongan al final del orden del día, es decir, se dé prioridad a los temas que en este caso ya habían sido convocados en la agenda. Bueno, pero no necesariamente es una regla. Al ser potestativo de la señora presidenta, bien podía ponerse en cualquier orden de la agenda establecida. No necesariamente es una regla que vaya al final. Podría haberlo hecho, le puedo dar la razón ahí, Belkis, pero el detalle es el que sigue. Aún poniéndolos al inicio o poniéndolos al final, era improcedente y ubicarlos dentro de ese orden del día. Me explico. Se tienen 3 días para poder correr traslado, en este caso pues poner en conocimiento de los miembros del Consejo por una razón, porque la Secretaría y con ella pues también la Unidad de Técnica Legislativa, es decir, la parte técnica dentro de la parte de apoyo técnico dentro del Consejo de Administración Legislativa, también tiene que recibir la instrucción interna por parte de la Presidencia para confirmar cuáles son los requisitos y si se cumplen o no.
Ustedes recordarán que todo dentro de la dentro del Consejo de Administración Legislativa, todo lo que se califica, sea admisión a trámite de quejas, sea calificación de proyectos de ley, sea procesos de amnistías, sea en este caso juicios políticos, se resuelve en función de lo que dice la ley en una columna y en otra columna un pequeño cuadrito que dice cumple o no cumple, y con eso resolvemos. Esa es la forma en la que se trabaja dentro del Consejo de Administración Legislativa, y eso tiene una razón de ser, porque es parte del análisis que se realiza. Lo realiza también el área técnica del CAL y lo realizamos los asambleístas para poder presentarnos con la información en mano de los temas que vamos a tratar. Y esa información era imposible tenerla en ese instante porque sencillamente de manera interna pues todavía la presidenta no había dispuesto que eso se pusiera en conocimiento de los miembros del Consejo de Administración Legislativa. Uno podría entender entonces que para el lunes a las 5 de la tarde ya deberían contar con toda esa información, asambleístas Arias. No, ahí hago una precisión. Antes de pasar a lo de la convocatoria del día lunes, es como que hoy día para poder explicarme, es como que el día de hoy yo presentara un proyecto de ley y en horas, y en horas de la tarde metiera un cambio del orden del día para tratarlo con prioridad. Me van a decir, ¿cómo me pides que te tenga en este momento en el cambio del orden del día un proyecto que tú recién has presentado? Todavía nadie lo ha analizado, nadie lo ha visto, no se ha corrido traslado de conocimiento en este caso. Pues esa es exactamente la misma figura que se utilizó dentro del día miércoles. Es decir, no estaba todavía la documentación a mano. Usted ha hablado, Fabricio, con respecto a la convocatoria del lunes. Como lo que mal empieza, mal termina, ese día pues continuó el problema que habían generado quienes presentaron el cambio del orden del día y quienes lastimosamente lo respaldaron. Cuando se dispuso y continuó la sesión, yo me retiré obviamente porque ya tenía mis serias dudas sobre la validez de esa sesión, y además me indignó la forma en la que fue tratado, en este caso el secretario, que además es un funcionario que se elige por votación de los miembros del Pleno de la Asamblea. Pues en ese caso me retiré. Después de que yo me fui, igual se impuso la voluntad de quien estaba presidiendo, que en este caso es el vicepresidente Saquicela, y se incorporó en el orden del día. Y cuando le preguntó en ese momento si podía dar fe de que los documentos estuvieran ahí para poder conocerlos, el secretario le dijo que no, porque obviamente pues todavía no estaban dentro del proceso. Es decir, por apurados en ese momento entorpecieron el proceso que debió haberse seguido. Ojo, que hasta el día de hoy la presidenta tiene para poder convocar a los miembros del CAL para poder conocer y luego calificar los procesos de denuncia en 5 días. Esa parte quiero entenderla, a ver, lo que acaba de decir usted. ¿Querría decir entonces que la sesión del miércoles, donde fue apelada la presidenta y cuya continuación fue convocada por el primer vicepresidente Virgilio Saquicela para el lunes a las 5 de la tarde, es una sesión nula, asambleísta Arias? Eso es lo que estoy temiendo yo como miembro del Consejo de Administración Legislativa. Mis observaciones desde el inicio estuvieron inclinadas y los ecuatorianos pudieron escuchar y ver qué es lo que sucedió ese día, hacia las serias dudas sobre la validez del proceso. Ojo, nuevamente, que un cambio del orden del día tenga los votos no significa necesariamente que se haya procedido en derecho, que se haya respetado el debido proceso y que se haya atendido lo que dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Permítame, antes de contestar sobre ese punto, porque en parte ya lo he mencionado, me parece que hay serios vicios de nulidad en este caso, pero permítame complementar la explicación de lo que sucedió el día miércoles. Tal fue el punto que en ese momento entraron a receso de 15 minutos, receso que duró más de 4 horas, 3 horas probablemente en este sentido. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasó en ese instante? Pues sencillamente no pudieron conocer y en vez de respetar realmente lo que hubiera podido ser el debido proceso dentro de, ojo, algo que es sumamente delicado, es un proceso de denuncia en contra de autoridades de la Asamblea Nacional, no se les ocurre mejor idea que empezar a presentar mociones. 2 mociones mal hechas,
o 3 mociones mal hechas, la última al final tuvo, en este caso, pues, el apoyo. Una moción que preveía primero que el viernes se convoque, otra moción sin fecha y finalmente una moción del día lunes. O sea, ese es el nivel de error que se cometió ese día, al punto de que después de haberlo revisado, sencillamente no pudieron corregirlo. Por lo tanto, se autoconvocan. Otro error dentro del procedimiento, porque recordarán ustedes también, como periodistas y también la ciudadanía, que la semana pasada andaban blandiendo una hojita diciendo que iban a recoger las firmas para una convocatoria, autoconvocatoria en este caso, y las autoconvocatorias pues tienen esa particularidad. Primero se convocan con el mismo tiempo que una convocatoria regular, ojo con eso, y además requieren de la firma, y principalmente requieren un tema nuevo. Entonces, para entenderle esta parte, asambleísta Arias, ¿no procedería instalar la sesión el lunes a las 5 de la tarde, la sesión de continuación del miércoles, convocada por el primer vicepresidente Saquicela? ¿No correspondería según su visión? Es lo que sostengo en este momento. Eso quiere decir que usted no va a ir el lunes usted no va a ir el lunes a la sesión, a esta convocatoria. Mire el tamaño del error que se ha cometido, queriendo adelantar las denuncias presentadas el día martes al miércoles, ojo, terminan convocándolas para el día lunes, es decir, 5 días después. Entonces, eso que alguien lo explique, ¿no? Porque en realidad sencillamente no se entiende. Un proceso que pudo haberse llevado de manera ordenada, por el apuro que le imprimieron, probablemente lo han dañado. Entonces, no es cosa menor, ojo, ecuatorianos, no es cosa menor cuando se está hablando de procesos de sanción, cuando se está hablando de procesos de evaluación con fines de destitución, que se irrespete el debido proceso de quienes están acusados, como tampoco es cosa menor que se respete también el derecho de quienes han presentado, en este caso, esas acciones dentro del legislativo, las denuncias contra autoridades. Entonces tendrán que responderle a ambas partes. Y finalmente, ¿quién determina esta nulidad a la que usted hace referencia? ¿Quién determina que el proceso está viciado como tal? Porque, utilizando sus propias palabras, tampoco es cosa menor que hay 5 votos que ya los hemos conocido y que hasta el momento han avalado todo lo que ocurrió al interior del CAL y que muy probablemente seguirán estando en ese mismo sentido. 5 frente a 2 votos, que en este caso es el suyo y el de la presidenta de la Asamblea. Los votos en ese caso, aunque existan, tampoco pueden imponer por la fuerza en este caso, pues, un proceso indebido. Es verdad, se harán responsables. Yo deslindo en ese caso al haber votado en contra en las 2 ocasiones, en contra de la incorporación de ese cambio del orden del día, porque pedí que se certifique por secretaría, en ese sentido, cuál había sido el orden cronológico en el que se habían presentado las denuncias. Y se demostró que era distinto a aquel que proponía, en este caso, el asambleísta Pereira en su cambio del orden del día. Es decir, a pesar de que quedó demostrado, insistieron en esos términos dentro del proceso y después de eso, pues, insistieron también en que se incorporen al inicio, se suspendieron igual esos temas, se evacuó el resto de la agenda que se había previsto y ojo que si se llegara a demostrar que la sesión fue nula, todo lo actuado dentro de la sesión es nulo, no solo lo que tiene que ver con respecto a los procesos de denuncia. Así que como proponentes de los proyectos de ley, los colegas asambleístas, que de los proyectos que ese día se trataron, yo empezaría a tener una preocupación en ese sentido porque cuidado, avanzan y más adelante pues se puede demostrar una nulidad dentro de la sesión en la que se calificaron estos proyectos. Ojo con eso. En realidad, esta es la primera vez que esto sucede, una situación en la que se podría ver comprometida la validez completa de una sesión por ese tipo de procederes y pues habrá que ir estudiando el caso.
El día de ayer hemos dedicado como equipo pues al análisis de cada uno de los puntos, cada una de las ilegalidades, una potencial arrogación de funciones, porque igual ese día se impuso a pesar de que el secretario advirtió de la manera más clara y respetuosa de que se estaba en ese momento pues imponiendo. Quien ejercía solo la dirección de la sesión estaba tratando de imponerse pues con competencias que son, como he mencionado, privativas de la presidencia. Asambleísta Arias, le quiero insistir, usted con esta explicación que usted nos ha dado y con su visión, ¿usted no va a acudir a las 5 de la tarde lunes al CAL? Esperaré el día de hoy cuál va a ser el procedimiento, en este caso que siga la presidenta del Consejo de Administración Legislativa y presidenta de la Asamblea para poder ver, porque unos son los que hacen el problema y otros lastimosamente son probablemente los que tengan que resolverlo para respetar el debido proceso. Veremos, terminará el día y veremos qué es lo que sucede con respecto a la convocatoria. Pero como le digo, pues en calidad de autoconvocatoria y conociendo en este caso qué es lo que cuáles han sido todas las irregularidades, pues sí, no preveo asistir el día lunes. Usted ha hecho referencia, asambleísta Arias, a lo ocurrido con el secretario general en esa sesión del CAL y lo más reciente que se conoció el día de ayer fue la expulsión del asambleísta Virgilio Saquicela de las filas de la bancada del Acuerdo Nacional. Ustedes han alegado en un comunicado que difundieron que hubo una actitud prepotente, deplorable, que su proceder fue irregular, ilegal y antidemocrático. Virgilio Saquicela se pronunció el día de ayer en rueda de prensa. Dijo que no hubo una falta de respeto, sino que fue enérgico. ¿Qué dice usted? Bueno, todos los ecuatorianos lo vieron, ya ni siquiera me corresponde en este momento pues valorar. Ya los ecuatorianos lo vieron y juzgarán cada uno. No me corresponde en ese sentido, más que como miembro de la bancada del Acuerdo Nacional, porque en efecto pues esa fue la decisión el día de ayer, una decisión tomada pues por una mesa en la que estuvimos la mayor parte de los miembros de la bancada y pues se debatió ampliamente pues cuáles eran las circunstancias que en este momento rodeaban esa situación. Tuve la oportunidad de explicar punto por punto cuáles eran las irregularidades y el procedimiento que ese día se llevó. Y en este caso, pues, en realidad, a nosotros nos ha avergonzado mucho ese actuar. No creo que haya sido un tono enérgico. Tono enérgico es el que yo podría estar usando en este momento al decir que rechazo de la manera más categórica ese tipo de expresiones y me parecen inadmisibles dentro de un representante, en el caso pues de un representante de los ecuatorianos dentro de la Asamblea Nacional. Él ese día no usó un tono enérgico. Lo que hizo fue realmente irrespetar, porque le dijo que iba a enseñarle a respetar, porque le advirtieron que en ese instante no era competente para poder imponer ese orden del día como proponían, y también que en realidad pues esa facultad de poner en conocimiento de, en este caso pues los miembros del CAL, la documentación correspondiente a las denuncias solo le asistía a la presidencia. Hay una parte del comunicado de ayer de la bancada de Acuerdo Nacional que me llamó la atención, porque digamos, en la primera parte hace un cuestionamiento a la actitud del primer vicepresidente Virgilio Saquicela, pero en el segundo párrafo dice, estos comportamientos responden a intereses y ambiciones individuales. ¿A qué se refieren, asambleísta Arias? ¿Qué tipo de intereses y ambiciones individuales ha exteriorizado el primer vicepresidente Saquicela? Quienes estamos dentro de la Asamblea Nacional podemos analizar actuación tras actuación. Recordemos que dentro de la Asamblea pues no hay votaciones independientes, todo está en alguna medida concatenado. Y entonces se ha visto realmente pues el interés, en este caso, de pues animar a quienes forman parte de las filas del BAN en desestimar pues de una manera improcedente la presidencia de la asambleísta Yori. Es parte de lo que se ha visto, es parte de lo que hemos vivido dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, al ser el primer vicepresidente, pues
parece que ha entrado la tentación de que en este caso pues salga de cualquier forma la presidenta de la Asamblea y con eso él pueda asumir. Entonces no es así como procede, porque sencillamente un día no es que me levanto y digo ya estas autoridades no me acomodan y por lo tanto pues las cambio, cuando existen allí debidos procesos y tienen que ser respetados. Eventualmente habrá una comisión multipartidista que evaluará las actuaciones y podrá, en este caso, demostrar o no, dependiendo de lo que contenga el expediente y las pruebas y la forma en la que haya sido redactado, en la forma en la que haya sido justificada la presentación de la denuncia, si se ha incumplido o no con las competencias que le determina, pues en este caso la Constitución y la ley. De acuerdo a la reacción de Virgilio Saquicela el día de ayer, él señalaba que en el BAN la decisión fue analizada por 19 presentes en la reunión de la bancada y según él, 11 votaron a favor de la expulsión y 8 en contra de la misma. ¿Eso es correcto? No voy a precisar cuál fue el número de votos, estimado Fabricio, porque quedamos el día de ayer en que era una votación de carácter interno y que se respetaría cuál sea el resultado. Y me atendré a eso como parte pues de una bancada en la que respeto a los colegas y respeto también a mi coordinador. Y además, Saquicela dijo que recibe con total serenidad esa expulsión, pero que cree... dice, si a la gente del BAN no le ha gustado que yo tenga criterio propio, recibo con total serenidad esta expulsión. Dice que lo expulsan por tener criterio propio. Y esa que es un pretexto. Y que es un pretexto, es lo que ha dicho. Estimados Fabricio, Belkis y amigos que nos escuchan, hemos dedicado prácticamente 20 minutos a explicar cuáles fueron todas las irregularidades dentro de la sesión. No es sencillamente dable considerar pues criterio propio las arbitrariedades. En este caso pues todos quienes formamos parte de la Asamblea Nacional, desde los asambleístas, los equipos legislativos, los equipos asesores, la Secretaría, nos tenemos que apegar, nos guste o no, nos parezca que los plazos nos convienen o no, nos acomode el criterio del procurador, que en este caso es vinculante, sobre la forma en la que tienen que presentarse las denuncias y cómo tienen que ser procesadas o no. Entonces, esto no es sencillamente pues dable que se califique como un criterio propio cuando pues hemos dedicado ya varios minutos a explicar desde el inicio cómo estuvo mal presentado el cambio del orden del día, cómo igual tuvo los votos, a pesar de las explicaciones, a pesar de que razoné mi voto y expliqué frente a mis colegas cuáles eran las preocupaciones que teníamos en este caso, y después, obviamente, de que se notara en el transcurso de toda la sesión, pues que en ese sentido había errores. Además que, pues un detalle no menor nuevamente, es que también ese día se resolvió que la sesión debía ser transmitida, y cuando pretendían resolver este tema al chocarse de frente con el hecho de que no tenían los documentos a mano, pues mandaron a sacar a la prensa que en ese momento se encontraba dentro de la sala. ¿Por qué? Porque sencillamente no querían que vean ese proceder. Entonces, esa es la situación y lamentablemente, pues, en este caso hemos tenido que pues tomar una decisión en ese sentido. Digo lamentablemente, pero en este caso pues yo respaldo la decisión tomada en conjunto y de manera democrática por mi bancada. Correcto, Natalia Arias, gracias por el tiempo. Hoy creo que será un día clave, nos ha dicho, todavía no va a esperar a ver qué pasa justamente con la convocatoria de la sesión del CAL. Veamos qué pasa y que las cosas obviamente se resuelvan como corresponde en derecho. Muy amable, asambleísta Arias. Así es. Gracias a ustedes, muy buenos días. Muy amable, gracias a Natalia Arias, integrante del Consejo de Administración Legislativa CAL, muy crítica con Virgilio Saquicela, el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien en cambio ayer ha señalado que esto fue un pretexto para sacarlo. Natalia Arias acaba de advertir que efectivamente se presume algún tipo de interés del vicepresidente Saquicela en su accionar. Porque claro, si se llegase a destituir a la presidenta de la Asamblea Nacional, le corresponderá asumir al primer vicepresidente. Lo acaba de decir la asambleísta Arias. Veamos qué pasa. Hoy es un día clave para saber
la nueva convocatoria del CAL. No ha respondido la asambleísta Arias con contundencia si va o no a acudir el día lunes a la sesión del CAL. Que va a esperar cómo se desarrolla el día y el procedimiento que se aplique. Veamos qué pasa. Muy bien. 8 de la mañana con 6 minutos. Esto es A Primera Hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.